Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. ¿Habéis oído? Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo confiar en Él. Amén. Bien, vamos a continuar con Juan. Todavía estamos en el capítulo 1. Esta vez vamos a tocar el versículo 19 al 28. Hemos tenido una primera lectura en Isaías 40, del 1 al 11. Y os preguntaréis por qué Isaías, qué tiene que ver Isaías con Juan. Bueno, en este caso con Juan el Bautista. Y pues tiene mucho que ver. Sobre todo por la persona a quien él proclama, a quien él anuncia. Vamos a orar, primeramente. Sí, Señor, hemos cantado de que podemos confiar plenamente en ti. Tu palabra son miles de ventanas. Y, Señor, sabemos que tú lo gobiernas todo y que debemos mirarlo todo a la luz de ti, Señor. Como si estuviésemos delante de tu presencia mirando hacia abajo y viendo el transcurrir de la historia y sabiendo que tú, Señor, tienes control de toda ella, Señor. Todo está sujeto bajo tu autoridad y no hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en el cual tú no tengas poder, control y dominio, porque tú eres el soberano de las naciones, Señor. Tú eres el Dios de la historia y no hay Dios fuera de ti. Queremos glorificarte y exaltarte, Señor, pero principalmente queremos humillarnos hasta lo sumo, entendiendo que no somos dignos siquiera de estar aquí, Señor. Pero estamos aquí por tu infinita misericordia y por la necesidad que tenemos de buscar tu santo rostro, Señor. Bendito seas tú y bendito sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces Juan, venimos ahora en el Evangelio según San Juan, y desde el versículo 19 al 28 vemos aquí el testimonio de Juan el Bautista. Juan el apóstol nos viene explicando acerca de alguien que es un testigo, ¿sí? Hay un hombre que ha sido enviado de Dios. Y también nos dice que nos habla del verbo, de la palabra, del creador del universo, de todo lo visible e invisible, de que todas las cosas se sostienen por él, que Jesús es el eterno Dios, es el santo de Israel. Y si nos damos cuenta, del versículo 7 al 19 parece que hay un salto, hay como una pausa. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, no que todos le creyesen a él, ni creyesen en él, sino que creyesen por medio de él. Y luego vemos aquí, explican que él no es la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y luego hace como una explicación acerca de la luz, en este caso de la luz, pero luego en el versículo 19 vuelve y retoma lo que deja en el versículo 7. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Entonces, hoy vamos a ver varias cosas. Una de ellas es el testimonio. El testimonio tuyo, el testimonio en este caso de Juan el Bautista. Sabemos por Juan 20 que estas cosas se han escrito para que creáis y que creyendo tengáis vida por su nombre. Dice Juan 20:31. Pues estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito del testimonio de Juan A, apóstol, y Juan B, Juan Bautista, es que creáis en el testimonio que ellos dan acerca de su Hijo, para que tengáis vida. O sea, para que no vayáis para el infierno, para que no seáis condenados en la condenación eterna. Entonces aquí tenemos el testimonio de Juan. Y dice Miguel Núñez que uno puede definir el Evangelio, uno puede definir correctamente el Evangelio, pero no tener una vida definida por el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que puedo yo dar una explicación correcta y adecuada acerca de lo que es el Evangelio, en todos sus puntos, pero mi vida ser un desastre y no tener nada que ver con el Evangelio, ¿no? Es decir, no tener una vida definida por el Evangelio. Y como vimos en Juan, el apóstol, él era el hijo del trueno, Boanerges, un impetuoso, y seguramente el carácter que tenía era como el de la madre, que era Salomé, que también era impetuoso, a que le dice: quiero que cuando vengas en tu reino pongas a mi hijo uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Sí? Pero Juan terminó siendo el profeta, el apóstol del amor. Quiere decir que Dios hizo una transformación en su vida. Y en Juan el Bautista pasa exactamente lo mismo. En este caso, él ha sido transformado. No quiere decir que en el transcurso de sus vidas no hayan tenido dudas. Ambos huyeron, corrieron en su momento. Pedro también lo hizo, negó el nombre al Señor. Juan el Bautista, cuando estaba preso por causa del testimonio que daba acerca de Jesucristo, preguntó: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Tuvo dudas. Sin embargo, él es el más grande de todos los que han habido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dicho en la misma palabra de Dios. Dios hizo una transformación en estas personas, y seguramente la hará en aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús por el testimonio de su palabra, ¿sí? No se puede decir que se es creyente y vivir como si no hubiese conocido al Señor. Tiene que haber una transformación. Y hoy en día tenemos un problema muy grande en las iglesias, en prácticamente todas las iglesias que se encuentran a nivel, o sea, en todas las iglesias en general. Y es el de estar definidos a la luz del verdadero evangelio de Cristo. Tú le puedes preguntar a la gente: ¿eres tú creyente o crees en Cristo? Y estás... todos levantarán la mano, pero podrá haber alguno que diga, si cambiamos la pregunta: ¿eres tú realmente discípulo de Jesús? Y ahí es cuando nuestras manos dudan en levantarse, ¿sí? Y vemos eso, ciertamente, hermanos, es causa muchas veces de pastores y evangelistas que hacen y dicen cosas con tal de ser tendencia, con tal de ser trending topic, ¿sí? Son pragmáticos, son conocidos precisamente no por sus buenas doctrinas, sus cosas buenas, sus actos, sus maneras como predican, pero tampoco tienen en cuenta las consecuencias. Y las consecuencias es un conocimiento del Evangelio bastante deficiente, y eso hace que tengamos un problema de formación de nuevos discípulos de Dios. Sabéis que muchos de los que estáis aquí venimos de otras congregaciones con otro trasfondo, ¿sí? Y tenemos problemas en el aspecto teológico, en el aspecto de la identidad como creyentes, y también en el aspecto de la servidumbre que debemos tener hacia Dios y hacia su iglesia, y de nuestra integridad. Una mala teología conduce a una mala adoración, o como dice Sproul, una mala teología conduce a una mala doxología, una mala adoración, ¿sí? Y eso es muy probable que lo veamos en este contexto de iglesias evangélicas donde venimos de diferentes trasfondos, y esto se debe
realmente al avance del secularismo. España es una nación muy secular. Sí, es una nación muy secular, pero bueno, en Latinoamérica también se está dando mucho el secularismo. Y eso lleva a las personas que asisten a las congregaciones a no tener ningún compromiso. ¿Sí? Hay mucha gente que profesa fe, pero no tiene ningún interés en la membresía, ni en el compromiso con la iglesia local. Y eso nos lleva a ver a iglesias llenas de usuarios, ¿sí? Llenas de usuarios, pero con pocos discípulos del Señor. Eso es una carga y un peso para el pastorado, porque hay muchos usuarios y pocos discípulos, poca responsabilidad de parte de aquellos que asisten a las congregaciones. Entonces, estos usuarios buscan a Jesús para que los salve del infierno, pero no que los libren de sus pecados. Quieren recibir los beneficios que Jesús da a su pueblo para solucionar todos los problemas externos, quiere decir las añadiduras, cuando lo que deben cambiar es el ser interior para tener una perspectiva celestial. De ahí la canción. ¿Sí? Que nuestra vista sea la vista de Dios, desde arriba, desde el cielo, ver cómo es realmente la situación. No podemos pretender pedirle a Dios que cambie todo a nuestro entorno cuando ni siquiera le pedimos que cambie principalmente nuestro interior. Y el problema está precisamente en eso. Tú no puedes hacer eso. Tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que cambie tu interior para que tengas una perspectiva celestial y así ver cómo cambia tu exterior. Esto lo veremos ahora con Juan y su testimonio. ¿Quién no desearía que le cambiara su situación actual? Puedo preguntar, ¿quién no desearía que su situación actual fuera mejor? Yo igual. Y si digo levante la mano, levantaría la mano prácticamente todos. ¿Sí? Pero de ahí el disparate de que muchos predicadores utilizan, que buscan la audiencia, que buscan el like, que camelan, que endulzan los oídos de los oyentes, pero no quieren ningún compromiso con su cuerpo, que es su iglesia. Quieren que Cristo les ayude en su diario vivir, pero eso sí, yo tengo el control de mi vida. Este es el tipo de cristianos o de personas que asisten a una congregación hoy en día, y las iglesias están llenas de eso, de muchos usuarios y pocos discípulos del Señor. Pero déjame decirte algo. Esto sucede cuando muchas veces se pertenece a una iglesia que tiene una teología no muy buena. ¿Sí? No digo que no sean creyentes, sino que no tienen el conocimiento adecuado para instruir a la iglesia del Señor. Lo que más duele en estos asuntos, a mí personalmente me duele, es que hay muchas iglesias en las que los pastores tienen tantos asistentes que van al infierno porque no son creyentes. Y no saben que no son creyentes. Piensan que son creyentes porque van a una iglesia. ¿Sabe lo duro que es que tú veas personas que digan yo soy creyente y tienen una vida nada que ver con el testimonio que debe tener un verdadero creyente? Y lo que más duele es que tratas de compartirles el evangelio como tal y se niegan a ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios porque ellos se sienten creyentes, aunque se comporten peores que los hijos de Satanás. R.C. Sproul definía en uno de sus estudios a 4 tipos de personas que debemos diferenciar en términos
del tema de la seguridad de salvación. El primer tipo es a esa persona que no es salva y sabe y es consciente, ¿sí? Una persona que no es salva y él sabe que no es salva y le da igual. Ese es un tipo de personas, lo sabe, no soy salvo y lo sé, y me da igual, ¿sí? Ese es un tipo de personas. Otro tipo de personas es esa persona que es salva y sabe que es salva. Una persona que es salva y sabe que es salva, que es creyente, que hace la voluntad de Dios, que procura agradar a su Señor, sabe que es salva. El tercer grupo son aquellos que son salvos pero que no lo saben. Por lo que es posible estar en un estado de gracia y no tener la plena seguridad de que estás en un estado de gracia. Otra forma de verlo es, algunas personas dicen, bueno, creo que me he convertido pero no estoy seguro. Nos encontramos con gente así todo el tiempo. Todo el tiempo nos encontramos con gente que es salva pero no sabe que es salva. Va a la iglesia, tiene el temor de Dios y tiene esa incertidumbre por una teología un poco deficiente. El punto es que ninguna parte de las Escrituras dice que tenemos que saber en qué momento nos hemos convertido, cuál es el momento exacto de nuestra conversión. Y de ahí que muchas veces vemos que por nuestro propio conocimiento, nuestra propia experiencia de salvación, juzgamos la salvación de los otros. Cuando realmente hay unos que pueden decir, yo me salvé, yo fui salvo el día 5 de agosto de 1992 y recuerdo exactamente en la iglesia que fui y entregué al Señor y desde ese entonces soy salvo. Pero hay personas que no saben si fueron salvas ese día o el día siguiente o un mes atrás, porque es la obra del Espíritu Santo. Pero la cuarta categoría son personas que no están en un estado de gracia, pero que piensan que están en un estado de gracia. Aquellas personas que no son salvas, pero creen que son salvas. A este tipo de personas quiero llamar la atención hoy. No son salvos, pero están seguros de que son salvos. En la vida hay altibajos, todos tenemos altibajos, yo he pasado por ellos. Y si hoy me preguntan, ¿tienes tu certeza de tu salvación? Sí, pero si me levanto mañana con angustias, incertidumbres, a veces me alcanzan las dudas. Y por lo tanto tenemos que entender es dónde podemos encontrar un fundamento para la fortaleza de la seguridad que tenemos, por la cual podemos decir, sé en quién he creído y estoy convencido, estoy completamente convencido de que Él es capaz de guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces aquí tenemos un problema, el discernir entre la falsa seguridad de salvación y la verdadera seguridad. Por eso predicamos así, de esta manera, en esta congregación. En esta congregación predicamos de la manera que lo hacemos, para no crear falsas expectativas. No queremos que te creas que eres cristiano o decirte, qué bueno, todos sois creyentes. No está bien, no es justo, no es correcto engañar a nadie con una falsa expectativa de salvación. Nuestro propósito es traer la convicción de tu estado delante de Dios, porque o seas discípulo del Señor o te vas al infierno. Aquí no hay medias tintas. Aquí no es como Jesús, él solo tenía discípulos, ¿sí? No tenía seguidores como muchos pastores que tienen seguidores y likes y en las redes sociales como TikTok, Instagram. Uy, qué bueno es ese pastor, vamos a seguirlo y vamos a darle like. O en cualquier red social que vengas y digas que es un buen pastor y tienen seguidores. Pero Jesús solo tiene discípulos. Él solo tiene discípulos y debemos procurar serlo. Eso, el procurar ser discípulos del Señor, nos da la seguridad de salvación. Así que con esta introducción un poco larga, pero es una declaración de intenciones. Quiero que sepas
que el propósito de nuestra predicación en esta congregación es que tú conozcas cuál es tu estado delante de Dios. Que sepas internamente en ti mismo si eres un usuario o si eres un discípulo. Así que vemos en Juan, el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén, versículo 19. Enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? ¿Sí? Este es el testimonio de Juan. Le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quiénes fueron enviados a preguntar a Juan? ¿Sí? ¿Quiénes eran? Sacerdotes y levitas, ¿no? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era sacerdote. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, sacerdote levita. Era de la tribu de Leví, era un sacerdote. Por lo tanto, bueno, tiene sentido que le pregunte, que vayan sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, sacerdote y levita: ¿quién eres? El Bautista era sacerdote de la descendencia de Aarón, y era apropiado que, bueno, que fuesen sacerdotes quienes les examinasen. ¿De dónde eran estos? ¿De quiénes eran estos? De los fariseos, dice el versículo 24, ¿verdad? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, los cuales creían que no necesitaban arrepentimiento. Nosotros somos hebreos, somos judíos, somos salvos porque somos judíos. No tenemos pecado, no tenemos que arrepentirnos. Por eso, ¿por qué vienes tú pregonando arrepentimiento cuando somos hebreos? Somos el pueblo de Dios. Imaginaos a vosotros mismos diciendo: pero si yo asisto a la iglesia, pertenezco a la congregación del Arenal, ¿cómo vienes tú pregonando arrepentimiento si yo soy cristiano de la iglesia del Arenal? Pues esa era la misma pregunta que estaban haciendo ellos. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Y si nosotros hacemos esta pregunta aquí en esta congregación, ¿quién eres tú? ¿Qué dirías de ti mismo? ¿Testificas del Señor? ¿Hará lo mismo que hizo Juan el Bautista? Seguimos. ¿Hará lo mismo que Juan el Bautista cuando le preguntaron los judíos de Jerusalén? El término que utiliza aquí Juan el apóstol, término judíos, como en muchas otras partes de su evangelio, para designar peyorativamente a aquellos cabezaduras, a aquellos contumaces patriotas que no quisieron recibirle. Por eso le dice los judíos. Bueno, Juan en sí mismo era judío, y Juan el Bautista era judío, pero él dice los judíos de Jerusalén. O sea, aquellos que no recibieron al Señor y no le quisieron recibir. O sea, podría esperarse que estos judíos del Sanedrín o el Supremo Consejo de Israel conocieran los signos de los tiempos. ¿Qué se podía esperar de la gente que tenía el conocimiento de esa palabra? Y esperar al Mesías, ¿no? Ellos vieran los signos de los tiempos, que el Mesías estaba para llegar y que por tanto era fácil saber quién era Juan, el precursor profetizado. ¿Y cuál era el objetivo? Para que le preguntase: ¿tú quién eres? Es decir, para inquirir acerca de su persona y de su obra. No enviaron a arrestarle, sino para mostrar la autoridad que tenía en materia religiosa. ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Sí? Para satisfacer su curiosidad y para ver cómo silenciar a Juan el Bautista. Por eso ellos iban ahí. La doctrina que Juan predicaba acerca del arrepentimiento les era extraña a estos judíos. ¿Por qué bautizas? Confesó Juan, versículo 20, confesó y no negó. Si no confesó, ¿yo no soy el Cristo? Así que responde a la pregunta, en primer lugar, de manera negativa.
El original dice confesó y no negó y confesó. Aquí también se dice lo mismo que de forma afirmativa y negativa, para recalcar que él no era el Mesías. Lo dice de forma negativa y de forma positiva. No soy el Mesías. Vemos aquí que Juan el Bautista no quiere arrebatarle a Cristo su gloria. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Salvador. Yo no soy el esposo de la iglesia. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Fijaos que Juan niega ser Elías, pero estaba profetizado que Elías volvería para ser el precursor del Mesías. Hemos leído en Isaías 40, del 1 al 11, lo siguiente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. He aquí, Juan era el que le estaba precediendo el camino de Jehová. Consolaos, vos que proclama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? Preparad el camino. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Preparad el camino. ¿Sí? Preparad el camino. Enderezad. ¿Sí? Enderezad. Preparar y enderezar calzada. Preparad y enderezad calzada. Al enterarse del carácter de la doctrina, estos judíos y la doctrina y el bautismo de Juan, que cayó como llovido del cielo. Ellos no se esperaban que él venía a hacer estas cosas y a bautizar. Y ellos pensaron, entonces este es Elías. Por eso le pregunta, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no lo soy. Pero no por eso, por preguntarle, ¿eres tú Elías? No por eso le honraban como si fuese el precursor Elías. Simplemente lo cogieron y lo interrogaron porque, ¿sabes qué? Ellos tenían la autoridad. Ellos tenían la posición. Ellos eran de los fariseos, de los saduceos, de las autoridades religiosas. Y Juan les dice, no lo soy, no soy Elías. Él no lo era en la persona, pero sí lo era en el espíritu. Voy a leer en Lucas 1:17. Y dice, e irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones. El propósito de Juan era hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era Juan. Él venía a preparar el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos aquí. Queremos prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Queremos que estés dispuesto a seguir al Señor. Queremos que tu corazón esté preparado. Tienes que organizarte tu vida internamente a través del estudio de la palabra, para que luego lo externo adquiera un significado diferente. En Mateo 11:14 el Señor Jesús dice, y si queréis recibirlo, hablando de Juan, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. O sea, el Señor Jesús está autorizando que Juan era el Elías prometido, que iba a proclamar, enderezar el camino de Jehová. Lo cual nos surgen ciertas preguntas.
Jesús es Jehová. Jehová creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay. Juan lo dice en 1:1, Él creó todas las cosas. Entonces Jesús es Jehová. Ay, ay, ay. Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí. Gloria a Dios. Y cuando le preguntaron, no, ¿eres tú Elías? No. Sí, ¿eres el profeta? Sí, eres el profeta que dice en referencias en Deuteronomio 18, 15 al 18. Cuando Moisés le dice que el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Juan dijo, no, yo tampoco soy ese profeta. No soy el Elías que vosotros estáis esperando. Ya me hubiese, gracias por recibirme de la manera como me recibís. No soy el profeta, pero gracias. Si hubiese sido el profeta, gracias por la recepción, por el interrogatorio. ¿Sí? Y él responde no, secamente. Sí, las respuestas de Juan van siendo cada vez más concisas. Yo no soy el Mesías, yo no soy, no. Va cada vez más seco. ¿Sí? Pues ¿quién eres? Le pregunta el versículo 22. Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Imaginaos, el comité enviado para examinarle le urge entonces a que dé una respuesta positiva. Bueno, pero entonces dinos quién eres. Danos algo, danos una respuesta. Estamos curiosos. Queremos saber quién eres tú. Para informar debidamente a quienes los habían enviado. A Juan se le tenía por persona sincera, cabal, y estaban seguros de que les daría una respuesta afirmativa y clara, y sin rodeos ni tapujos a la pregunta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Ya veis? ¿Yo soy Elías? No. Aunque él venía con el espíritu de Elías. ¿Yo soy el profeta? No. Yo no soy el profeta, ni yo soy el Cristo. Él dice, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Le responde con palabras de Isaías 40. Esto debió levantar una alarma en los que fueron a preguntar, ¿quién eres tú? Y esto en el Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. O sea que tú eres el que vino a preparar el camino a Jehová. Eres tú el precursor del Mesías. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, ¿dónde está el Mesías? No dijeron nada de eso. Simplemente le siguieron preguntando, ¿sí? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Sí? Yo no soy el Mesías, pero yo soy la voz, una mera voz. Yo solamente soy la voz. Cuando Patricio, Julian o cualquiera de los que estamos aquí presentes predicando, solo somos una voz. Esa es la manera como Dios habla a su pueblo, a través de una voz. ¿Sí? ¿Sí? Para entender bien esta respuesta del Bautista, es preciso leer Isaías 40 del 1 al 11, donde el profeta anuncia la misericordia de Jehová con su pueblo. Aquí es donde Juan está haciendo un testimonio que debería hacer cada creyente. Yo no soy el Cristo, no me sigas a mí, sigue a Cristo. Yo solamente soy una voz de alguien que clama en el desierto. Sí, Juan no era la palabra, pero era una voz de la palabra. Juan no tiene el manantial, no puede calmar la sed, no es el Salvador, pero grita a todo aquel que se siente perdido, igual que nosotros lo hacemos cuando proclamamos la palabra de Dios aquí en esta congregación. Nosotros solamente señalamos el camino de la salvación, así como Juan lo hace en el versículo 29 y 36 de Juan 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he ahí el Cordero de Dios.
Ese es lo que hace una voz que proclama la palabra del Señor. Te guía al Cordero, te guía al Salvador. Yo no quiero que me sigan en ninguna red social. No, las tengo, pero ni las uso. Yo quiero, en mi deseo como creyente, que sigáis al Cordero, que sigáis a Cristo. En vuestros corazones tiene que haber el mismo deseo que Juan. Por eso hablaba esa introducción de que necesitamos en esta congregación discípulos. Necesitamos discípulos en esta congregación. Entonces dice Juan, ¿no? Versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, tú que estás en esta congregación, ¿qué tienes que enderezar en tu vida? Todos tenemos cosas que enderezar. Todos tenemos cosas que arreglar en nuestra vida. ¿Qué cosas tienes que enderezar en tu vida? ¿Qué hay en ti, en tu vida, que necesita ser enderezada? ¿Sí? ¿Qué cosa necesitas tú para poner orden en tu vida? Así nosotros, los hijos de Dios, solamente somos una voz, ¿sí?, por la cual el Padre tiene a bien hablar desde la Biblia. Fijaos que mi intención no es tener un discurso elocuente ni una fluidez. Muchas veces carezco de eso, pero deseo que entendáis la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en esta congregación, y para la gloria del Señor es lo que hacemos con temor. Es una voz humana. El pueblo había temblado al recibir al rey, al recibir la ley de Moisés, ¿no? La ley mediante la voz de truenos y relámpagos, pero iban a oír el Evangelio por medio de la voz de un hombre como la nuestra. La voz de Juan era un clamor de urgencia, de proclamación de parte de Dios. Juan tenía el deseo de que escucharan que él era el precursor del Mesías y que tenía que preparar sus corazones para recibirle. Y tú tienes que hacerlo. Si tú no estás a paz con Dios, si tú no estás a cuentas con Dios, si tú vienes a esta congregación porque está muy guay, porque aquí todos somos chéveres, porque estamos bien, eso está bien, pero ¿sabes qué? No queremos engañarte. A esta iglesia queremos que entendáis cómo es tu relación delante de Dios, y queremos que tú prosperes en tu vida espiritual con el Señor. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y una de las cosas principales es el servicio en la iglesia del Señor y el testimonio que tú das de ti mismo, de Dios, a las personas. No tu testimonio, sino el testimonio de Dios en ti. ¿Qué ha hecho Dios en ti y cómo te has preparado para enderezar el camino? Sí, cambiar la conducta, convertirse a Dios. Versículo 24, y los que le habían sido enviados eran de los fariseos, ya hemos hablado de ellos, ¿sí? Los fariseos habían hecho torcidos los caminos rectos. Así como muchos predicadores vienen y tuercen el camino del Señor, y mucha gente se cree creyente, cristianos, y viven unas vidas terribles, unas vidas que no dan testimonio de la palabra, y mucha gente, y el nombre del Señor es blasfemado por causa de personas que dicen que son creyentes y se comportan como impíos y viven unas vidas licenciosas, unas vidas que no agradan al Señor, y por eso oímos, si ese es cristiano, mejor dicho, ¿no? Mira al santurrón ese, sí, dice que es creyente, que va a una iglesia y mira cómo se comporta. ¿Habéis escuchado alguna vez eso sobre vosotros? Hay veces
nos comportamos como creyentes muy mal. Pero que hablen mal de nosotros por hacer el bien y por seguir al Señor, eso tiene mucha recompensa. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo? Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo? Ni Elías ni el profeta. Entonces dijeron, bueno, si no eres nada de eso, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta. Y Juan, ¿sí? Pues bueno, claro, ellos le preguntan, ellos pensaban que tenían la autoridad, el derecho y la posición para hacerlo, ¿no? Hablar de Dios y enderezar los caminos y todas esas cosas. ¿Por qué bautizas si no lo eres? Y pensando que él rechazaría alguna conexión especial con el Mesías, ellos pensaban, bueno, yo no soy el Mesías. O sea, pensaban que podría rechazar alguna conexión. Quieren saber qué derecho tenía de juntar discípulos mediante el bautismo. Pero ¿por qué entonces bautizas? Si no eres ni el profeta, ni Elías, ni el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Luego viene el testimonio que Juan da acerca de su bautismo. Fijaos, el bautismo de Juan era de tipo sagrado. Era un rito sagrado que simbolizaba la purificación de los que estaban afectados por el pecado, ¿sí? Por la polución del pecado, y esperaban que estaría en uso en los días del Mesías. El bautismo estaría en uso de los días del Mesías. Por eso para ellos les parecía extraño que tú estés bautizando. ¿Qué haces tú bautizando si tú no eres el Cristo, si tú no eres el profeta, si no eres Elías? ¿Por qué bautizas? Si el bautismo es un rito de purificación para recibir al Mesías. El bautismo es un acto externo de una condición interna. ¿Por qué nos dices a nosotros que somos hijos de Israel, que somos hijos de Abraham, que somos el pueblo de Dios, el pueblo salvo de Dios? No necesitamos que tú nos pregones eso. Él dice, no, sí, lo necesitáis, por eso estoy pregonándolo, ¿no? Por eso dice, yo bautizo con agua. Yo solo bautizo con agua, ¿sí? Pero en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Versículo 26, ¿sí? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué pues bautizas? Y él dice, no, si yo bautizo con agua, yo no bautizo con el Espíritu Santo, yo solo bautizo con agua para arrepentimiento. Pero aquí Juan exalta a Jesús. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de vosotros, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Yo nací primero, fui lleno del Espíritu Santo cuando María vino a la casa de mi madre Elizabeth, y yo también fui lleno del Espíritu Santo. Él viene primero, él viene después de mí. El que viene después de mí es antes de mí, es preeminente porque es eterno, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí vuelve y exalta a nuestro Señor Jesucristo. Yo solo bautizo con agua, pero viene uno mucho mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa. Exalta hasta lo sumo a Jesús. Y él habla del bautismo, ¿no? Bautismo solamente en agua. Y Juan vino a hacer algo que por eso ellos preguntaban, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, vendrá otro, ¿sí? Y hará, y Dios colocará otro que haga lo que ustedes no hacen. Y así os digo aquí en esta congregación, ¿sí? Juan bautizaba con agua,
pero hay uno mayor que Juan y mayor que todos los que estamos aquí, que no somos dignos de desatar la correa de sus sandalias. Y Él bautiza con el Espíritu Santo. Y si tú, que estás en esta congregación, no trabajas en la obra del Señor, va a venir el Señor y te va a quitar y va a poner a alguien que sí lo haga. Porque Juan tenía la autoridad de la palabra de Dios. Juan era aquel precursor. Juan venía a limpiar, a enderezar, a proclamar que se enderezara el camino y traer vuestros corazones, como dice aquí, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El que venía a enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Juan dijo algo más. Juan no es el que convierte, el que limpia de pecado. Es la gracia divina. Por eso él apunta a Jesús. Yo solo bautizo con agua, pero este que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado, es mayor que él. Y nos dice que Juan estaba haciendo esto en Betabara. ¿Sí? ¿Dónde está Betabara? Del otro lado del Jordán. Algunos manuscritos, muchos de los manuscritos más antiguos, hablan de Betania. Otra Betania, no la Betania de Lázaro, sino otra Betania. Hermanos, cuando vienes a esta congregación y escuchas la palabra de Dios y ves a otros hermanos siendo siervos útiles en los caminos del Señor en esta congregación, no te da envidia. No deseas tú servir al Señor. No deseas, no que tú seas visto, ¿sí? No lo voy a decir, pero aquí hay hermanos que han hecho este fin de semana una limpieza. Lo habéis visto, ¿no? ¿Verdad? Y no vamos a decir, ay no, que el hermano hizo la limpieza, el fulano de tal, vamos a darle un aplauso al hermano. No, porque el propósito de servir al Señor es glorificarlo a Él y colocarlo solo a Él, solo Cristo. Nosotros somos siervos, no somos dignos de desatar las correas del calzado de nuestro Señor. El testimonio de Juan el Bautista como esa transformación que hubo, el testimonio de Juan el Apóstol, esa transformación que hubo de hijo del trueno a apóstol del amor, la transformación que hubo de Juan el Bautista. Se crió en el poder de Elías. Ha podido aprovechar esa posición para beneficio, pero él no quería aprovechar esa posición. Tú estás aquí, tú vienes aquí cada domingo, cada jueves, cada martes, pero eso no quiere decir que seas creyente. Gloria a Dios porque vienes, pero es tu compromiso con Cristo Jesús lo que te define, lo que te da la certeza de la salvación. Juan el Apóstol tenía la certeza. Juan el Bautista tenía la certeza, porque su certeza reposaba en el poder de su palabra. El árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. No le puedes pedir higos a la zarza, ¿no? Entonces, si tú eres un verdadero discípulo del Señor, si tú eres un verdadero siervo del Señor, al cual tú sabes que no puedes, no eres digno de desatar el calzado del Señor, sirve. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El servicio es una muestra de amor. Servir en la iglesia del Señor es una muestra de amor. Porque tú no estás trabajando para nosotros.
Tú lo que haces, lo haces para la gloria de Dios, porque tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. En tu trabajo, en tus estudios. Jóvenes, todo esto que hacemos en nuestra vida tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Hombres, tenemos que dar un paso adelante. Como Juan, no tuvo miedo. ¿Sabes qué? En una bandeja, muy poco tiempo después de iniciar el ministerio, Juan el Bautista, su cabeza fue servida. Tenemos que asumir todos los riesgos con tal de servir al Señor. No podemos ser calientabancas, usuarios. Está bien. Si la iglesia se llena, genial. Pero no queremos engañarte. Queremos que te comprometas con el Señor. Queremos que sirvas al Señor. Queremos que glorifiques al Señor con tus manos, con tu servicio, pero especialmente con tu corazón. Porque el resto no sirve para nada. Puedes venir y ser un usuario de esta congregación e irte para el infierno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haced y buscad la voluntad de Dios, así como Juan el apóstol y Juan el Bautista hicieron. Haced la voluntad de Dios, buscad en los caminos del Señor. Cristo es preeminente. Cristo es lo principal en esta congregación. Cristo es al que nosotros predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. No nos miréis a nosotros. Haced lo que nosotros os decimos, pero no hagáis lo que nosotros hacemos si somos mal testimonio. Haced la voluntad de Dios, buscadle, servid en vuestras congregaciones. Ya sea que ahora estéis aquí, pero mañana estéis en otra congregación. Servid al Señor. Ofreceos vosotros mismos como sacrificio vivo al Señor. No se puede decir que se es discípulo del Señor si no se sirve al Señor. Esto no es así. O se es discípulo o no se es. O se sirve al Señor. Si uno sigue al Señor, sirve al Señor, hace su voluntad, ayuda en su congregación, edifica. Somos la avanzadilla. Somos los embajadores del reino de los cielos aquí. Servimos como ministros de Dios para ayudar a las personas a enderezar sus caminos para que vengan al Señor. Pues entonces proclamemos la palabra, vivamos la palabra, sirvamos al Señor. No creas que no tienes el don. A todos nos han sido repartidos los dones. Y todos tenemos el don principal, aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, el don del Espíritu Santo. Y Él nos capacitará para servir en su iglesia. Que el Señor toque a través del estudio de esta palabra sus corazones. Juan era el que enderezaba el camino de Jehová. El reino de los cielos se acercó. El rey vino con su reino. El reino avanza. Su iglesia visible es parte de ese reino. Su iglesia invisible es la iglesia triunfante. Alabad a Dios. Alabad su misericordia. Glorificad a Dios porque te ha permitido que escuches hoy su palabra. Pero ponla por obra. Amén.